ha demostrado algo crítico durante este conflicto. Cuando identificas un objetivo vulnerable, no dejas de golpearlo hasta que esté completamente neutralizado. La ciudad portuaria de Novorossiysk se ha convertido en el epicentro de esta estrategia y está ardiendo. Hace apenas un mes, este crucial hub del Mar Negro recibió un golpe masivo. Ahora está ocurriendo de nuevo. Y esta vez, los daños son catastróficos. Pero la verdadera historia aquí no se trata solo de los incendios que se pueden ver desde el espacio. Se trata de la estrategia cuidadosamente calculada que está lentamente asfixiando la capacidad de Rusia para librar esta guerra. La operación que tuvo lugar el 6 de abril fue anunciada por Robert Bravy, el jefe de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, y marcó otro golpe significativo contra la flota del Mar Negro de Rusia. Los operadores de drones de Ucrania lo habían vuelto a hacer, habían coordinado exitosamente ataques contra múltiples objetivos, pero hay un buque de guerra que merece toda nuestra atención, debido a lo que representa en el contexto más amplio de este conflicto. Los drones de Ucrania tuvieron como objetivo al Admiral Marov, una fragata clase Burevestnik que se había convertido en una de las armas más peligrosas que Rusia todavía tenía operativas en el Mar Negro. Ahora bien, Bravy identificó inicialmente de manera incorrecta el barco como el Admiral Grigorovich, pero la verdad salió a la luz rápidamente. Lo que hace que este ataque sea tan significativo es que el Admiral Marov no es simplemente cualquier fragata. Este barco es uno de solo 3 buques clase Burevestnik del proyecto 1366R que Rusia ha construido con éxito, lo que lo hace extraordinariamente valioso para la Armada rusa. Más importante aún, este es uno de los últimos buques de guerra rusos que quedan en el Mar Negro que posee la capacidad de lanzar misiles de crucero Kaliber. Para quienes no estén familiarizados con el Kaliber, es un misil de crucero que vuela rasante al terreno, viaja a velocidades supersónicas y es increíblemente difícil de interceptar. Estos misiles pueden alcanzar objetivos a hasta 2.500 kilómetros de distancia, lo que significa que pueden ser lanzados desde Novorossiysk y golpear casi cualquier lugar en toda Ucrania. Cada ojiva Kaliber pesa aproximadamente 450 kilos y ha sido utilizada extensamente a lo largo de esta guerra para devastar ciudades e infraestructura crítica ucranianas. Solo en marzo, Rusia lanzó 138 de estos misiles contra objetivos ucranianos. Eso representa una andanada devastadora. Sin embargo, incluso ese número mostró una disminución del 52% respecto a febrero, lo que indica cuán limitados en recursos se ha vuelto Rusia. Lo que hace que la destrucción del Admiral Marov sea tan estratégicamente importante es que parece ser el último buque de guerra operativo en el Mar Negro capaz de lanzar estos misiles de crucero. Si Ucrania ha logrado realmente poner este buque fuera de combate, representa un cambio monumental en el equilibrio de poder en el Mar Negro. Las imágenes del ataque son reveladoras. Se puede ver al Admiral Marov disparando desesperadamente misiles de defensa aérea mientras los drones ucranianos se acercaban. Pero esos sistemas defensivos fallaron completamente en su propósito fundamental. Los drones lo atravesaron, alcanzaron su objetivo y el barco se incendió. Basándose en las evidencias en video y la distancia involucrada, los analistas militares creen que Ucrania utilizó el dron FP-1 en esta operación. Un sistema no tripulado de largo alcance capaz de recorrer 1.600 kilómetros y entregar una ojiva de aproximadamente 120 kilos. Esa es una carga suficiente para causar daños catastróficos a un buque de guerra cuando se despliega estratégicamente. La precisión y coordinación requeridas para llevar a cabo este ataque dicen mucho sobre cuánto ha avanzado el programa de drones de Ucrania desde el comienzo de este conflicto. Pero aquí es donde esta historia se vuelve aún más significativa. El ataque al Admiral Marov no es el evento principal. En realidad es parte de un problema mucho mayor y más siniestro para el régimen de Putin.
Mientras todos estaban enfocados en el buque de guerra en llamas, Ucrania estaba ejecutando simultáneamente ataques contra otros objetivos críticos que en última instancia resultarían más dañinos para el esfuerzo bélico de Rusia que cualquier victoria militar pudiera serlo. Al mismo tiempo que los drones atacaban al admiral Marov, las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, operando en coordinación con la Armada ucraniana, lanzaron ataques contra la plataforma de perforación de petróleo autoelevable SEOS en el Mar Negro. Esto no fue un ataque aleatorio contra infraestructura industrial, fue una operación de precisión dirigida a los radares de defensa aérea que Rusia había posicionado en esa plataforma. Las imágenes en video muestran drones FPV atacando sistemáticamente estos sistemas de radar repetidamente y parece que Ucrania incluso desplegó drones submarinos para transportar los FPV a la plataforma, una táctica que hemos visto emplear a Ucrania anteriormente. Ucrania había revelado previamente que desarrolló drones marinos capaces de actuar como buques nodriza para drones FPV. Estos drones marinos recorren enormes distancias para entregar a sus contrapartes aéreas directamente a los objetivos, extendiendo significativamente el alcance operativo y la efectividad de los drones de ataque FPV. El ataque a la plataforma Sivosh demuestra cuán sofisticadas e integradas se han vuelto las tácticas asimétricas de Ucrania. La destrucción de estos radares de defensa aérea crea corredores aéreos más seguros para futuros ataques ucranianos en lo profundo del territorio ruso, garantizando más operaciones de este tipo en el futuro cercano. Pero espera, la historia se vuelve aún más grande. El mismo día, Ucrania llevó a cabo lo que parece ser la operación de ataque más ambiciosa contra el puerto de Novorossiysk desde que comenzó la guerra. La terminal de petróleo Cheskariz, uno de los activos económicos más críticos de Rusia, fue atacada por aproximadamente 50 drones en un enorme asalto coordinado. Los incendios de este ataque fueron tan enormes que se hicieron visibles desde el espacio. Las imágenes satelitales captaron llamas y humo tan masivos que los analistas pudieron rastrear los daños desde la órbita. Ahora, hablemos de por qué esto importa económicamente, porque aquí es donde la estrategia de Ucrania se vuelve absolutamente brillante. La terminal de petróleo Cheskariz no es simplemente alguna instalación aleatoria. Según varios informes, esta terminal maneja entre el 25 y el 35% de todas las exportaciones de petróleo crudo de Rusia. En tiempos de paz, la instalación procesa entre 3 y 3,2 millones de toneladas de petróleo crudo cada mes. Incluso durante tiempos de guerra, representa aproximadamente el 20% de las exportaciones totales de petróleo crudo de Rusia. Esta terminal es esencial para la economía de Rusia, razón por la cual Ucrania la convirtió en un objetivo prioritario. Hagamos unas matemáticas rápidas para entender la escala de lo que está en juego. Usando 3 millones de toneladas de petróleo crudo por mes como cifra base y sabiendo que una tonelada métrica de crudo se convierte en aproximadamente 6,99 barriles, estamos hablando de aproximadamente 21 millones de barriles de petróleo crudo fluyendo a través de Cheskariz mensualmente. El 2 de abril, el petróleo crudo Euros insignia de Rusia alcanzó un precio de $11,65 por barril. Cuando multiplicas 21 millones de barriles por $11,65, llegas a una cifra asombrosa de más de 2.400 millones de dólares cada mes. Eso es cuántos ingresos representa Cheskariz para el gobierno de Rusia. Y ahora mismo está completamente paralizada y en llamas porque los drones ucranianos lograron impactos directos. El hecho de que Ucrania desplegara aproximadamente 50 drones para un solo objetivo te dice todo sobre el compromiso de Ucrania con este objetivo. Solo desatas un enjambre de esa magnitud si estás absolutamente determinado a garantizar la penetración de las defensas aéreas enemigas. Necesitas certeza estadística de que suficientes drones atravesarán para cumplir su misión. Y claramente Ucrania logró ese objetivo.
El daño es real. La instalación está paralizada y los ingresos petroleros de Rusia están sangrando. Este último ataque representa el cuarto ataque exitoso contra Novorossiysk en los últimos 6 meses. Ucrania ha demostrado un patrón claro y consistente de atacar este puerto con frecuencia e efectividad crecientes. El ataque previo más reciente ocurrió el 2 de marzo cuando Ucrania nuevamente atacó la terminal Cheskari's y logró destruir 6 de los 7 brazos de carga de petróleo de la instalación. Ese ataque forzó el cierre completo de todo el puerto. Curiosamente, el admiral Marov también fue alcanzado en ese ataque del 2 de marzo junto con el admiral Essen. Tras esa operación se evaluó que el admiral Essen ya no era capaz de disparar misiles de crucero Caliber, lo que explica por qué no fue el objetivo en este último ataque. Ahora, esto es lo verdaderamente fascinante de la estrategia de Ucrania. Esto no es violencia aleatoria contra infraestructura civil. Esto representa una campaña metódica y cuidadosamente orquestada para destruir la principal fuente de ingresos en divisas extranjeras de Rusia. Cada barril de petróleo que Rusia no puede exportar es $1 que no llega al cofre de guerra de Putin. Cada refinería dañada, cada terminal paralizada, cada oleoducto saboteado reduce la capacidad de Rusia para financiar sus operaciones militares. Durante el último mes aproximadamente Ucrania ha estado realizando ataques sistemáticos contra las terminales de exportación de petróleo rusas tanto en el Mar Negro como en las regiones del Mar Báltico. A finales de marzo Ucrania se centró intensamente en Primorsk y Luga, que son las 2 principales terminales de exportación de petróleo de Rusia en el Mar Báltico. Combinadas, estas 2 instalaciones representan el 40% de toda la capacidad de exportación de petróleo de Rusia. Estamos hablando de aproximadamente 2 millones de barriles por día o aproximadamente 60 millones de barriles por mes que ya no pueden salir de estos puertos porque continúan ardiendo y permanecen parcialmente cerrados mientras continúan los esfuerzos de reparación. Los incendios en Luga fueron tan masivos que en realidad eran visibles desde Finlandia. Según los informes, la congestión creada fue extraordinaria. Alrededor de 50 embarcaciones estaban atascadas en el Golfo de Finlandia el 25 de marzo, todas incapaces de moverse debido al daño que Ucrania había infligido. Tanto Primorsk como Luga han sido golpeadas múltiples veces desde entonces y Ucrania continúa demostrando que no tiene absolutamente ninguna intención de detener esta campaña. Según informes de TVP World, el ataque consistente e implacable de Ucrania a las instalaciones petroleras de Rusia ya había eliminado casi $1.000 millones en ganancias petroleras que el Kremlin esperaba. Estos eran ingresos que el gobierno ruso había anticipado recibir tras el cierre del estrecho de Hormuz cerca de Irán. Para el 29 de marzo, Rusia ya había perdido $970 millones en ingresos debido a los ataques ucranianos. Piensa en ese número por un momento. Casi $1.000 millones en ingresos perdidos y la campaña apenas estaba comenzando a acelerarse. Aquí es donde realmente necesitas entender la estrategia general de Ucrania. Así que este es tu momento de suscribirte a este canal porque desglosamos conflictos militares y operaciones estratégicas que los medios de comunicación convencionales pierden completamente o se niegan a cubrir adecuadamente. La inteligencia, coordinación y ejecución detrás de lo que Ucrania está llevando a cabo merece atención y análisis serios. Los ataques a las terminales de petróleo de Ucrania representan el verdadero centro de gravedad en este conflicto. Sí, destruir una fragata como el Admiral Marov debilita la capacidad militar de Rusia. Sí, eliminar los radares de defensa aérea crea corredores más seguros para futuras operaciones. Pero estos ataques al petróleo son donde ocurre la verdadera devastación. Estos ataques socavan directamente la capacidad de Rusia para sostener su esfuerzo bélico financieramente. Cada dólar que Rusia pierde, particularmente ahora cuando los precios globales del petróleo están en máximos no vistos en años, es un dólar que no puede gastarse en armas, municiones, salarios, equipos o logística.
El cofre de guerra de Putin es finito. La economía rusa, a pesar de las afirmaciones de resiliencia, ha sido severamente tensionada por los costos de este conflicto. A medida que los ingresos petroleros de Rusia disminuyen, los fondos disponibles para operaciones militares se reducen correspondientemente. Esto crea un efecto en cascada. Con menos dinero, Rusia lucha por mantener su red logística. Con una logística degradada, las unidades militares se vuelven menos efectivas. A medida que la efectividad militar declina, Ucrania puede realizar más ataques en profundidad mientras simultáneamente reduce la presión sobre sus fuerzas terrestres. Es un enfoque estratégico brillante. En este momento, los capitanes de petroleros enfrentan un verdadero dilema. Quieren recoger crudo ruso en estos puertos porque hay dinero que ganar, pero también están viendo estas instalaciones arder repetidamente. ¿Arriesgarías tu embarcación y la vida de tu tripulación para ahorrar en costos de transporte? La respuesta para muchos es cada vez más no. A medida que los capitanes de petroleros se muestran reacios, la capacidad de Rusia para realmente exportar su petróleo disminuye aún más, creando una presión económica adicional que agrava el daño de los propios ataques. Ucrania ha dejado absolutamente claro que no dejará de atacar las instalaciones de exportación de petróleo rusas. Los ataques han sido continuos, la frecuencia ha ido aumentando y el nivel de coordinación ha ido mejorando. Rusia no puede defender adecuadamente toda su infraestructura petrolera simultáneamente. La flota del Mar Negro, que se suponía debía defender estas instalaciones, ha demostrado ser casi completamente ineficaz. Más de un tercio de la flota del Mar Negro ya ha sido destruida por un país que al comienzo de esta guerra prácticamente no tenía una armada real de la que hablar. Ucrania solo tenía un puñado de patrulleros y barcos de guerra de minas. Sin embargo, a través de tácticas asimétricas, tecnología de drones y brillantez estratégica, ha desmantelado sistemáticamente el dominio naval de Rusia. Cuando Putin lanzó su invasión de Ucrania, se suponía que la flota del Mar Negro era su as bajo la manga. Rusia dominaría las rutas marítimas, ahogaría las exportaciones de granos de Ucrania, privaría a Kiev de miles de millones en ingresos y establecería líneas de suministro seguras desde Crimea hasta el territorio continental ruso. Ese plan ha colapsado completamente. La flota del Mar Negro ahora no es más que una colección de cascos dañados y en llamas atrapados en Novorossiysk, incapaces de aventurarse afuera porque los drones y misiles ucranianos han hecho que esa opción sea suicida. La destrucción del admiral Marov es solo el último ejemplo de la completa incapacidad de Rusia para defender incluso sus activos más críticos. El barco estaba equipado con sistemas de defensa aérea. Sin embargo, esos sistemas fallaron completamente en protegerlo. Los drones ucranianos penetraron las defensas y dieron en el blanco. Esto demuestra que la red de defensa aérea de Rusia en la región del Mar Negro tiene debilidades fundamentales que Ucrania continúa explotando. Mientras ves las imágenes de los incendios ardiendo en Novorossiysk, incendios tan masivos que son visibles desde el espacio, comprende lo que realmente estás presenciando. Estás viendo el colapso en cámara lenta de la capacidad de Rusia para financiar sus operaciones militares. Estás viendo una estrategia cuidadosamente ejecutada, diseñada para estrangular la máquina de guerra de Putin, cortando su sustento financiero vital. Estás viendo a Ucrania emplear tácticas que son tan asimétricas, tan innovadoras y tan efectivas que están subvirtiendo la doctrina militar convencional. Los días previos al 6 de abril han sido extraordinariamente productivos para Ucrania. Una fragata crítica ha sido atacada y probablemente destruida. Los radares de defensa aérea han sido eliminados, creando corredores más seguros para futuras operaciones.
una plataforma de perforación de petróleo que Rusia había convertido en parte de su red de defensa aérea, ha sido dañada. Y más significativamente, una de las terminales de exportación de petróleo más críticas de Rusia ha sido paralizada y puesta en llamas, negando a Rusia más de $2.000 millones por mes en ingresos potenciales. Putin ya no puede exportar petróleo desde Novorossiysk, no realmente. Claro, puede lograr algunos envíos, pero las navieras serán cada vez más reacias a visitar puertos en llamas. El riesgo simplemente no vale la recompensa. Lo mismo aplica para los puertos bálticos. Mientras Ucrania continúe atacando, mientras los incendios continúen ardiendo, los buques comerciales evitarán estas instalaciones como zonas de plaga. El petróleo de Rusia permanecerá atrapado, sin vender, incapaz de generar ingresos. Ucrania ha tomado una decisión calculada de atacar repetidamente la infraestructura de exportación de petróleo de Rusia hasta que Rusia ya no pueda exportar petróleo desde la región del Mar Negro. Si Putin mismo comprende plenamente la gravedad de la situación está por verse, pero las navieras comerciales ciertamente sí. Ven terminales en llamas, ven ataques repetidos. No ven una defensa aérea funcional y concluyen que navegar a estos puertos se ha vuelto demasiado arriesgado. Esta campaña representa una de las operaciones estratégicas más brillantes de toda la guerra. Al atacar las exportaciones de petróleo, Ucrania golpea algo mucho más devastador que cualquier instalación militar. Ucrania golpea la capacidad de Putin para financiar la guerra misma, y a medida que ese financiamiento se agota, toda la maquinaria militar de Rusia se detiene gradualmente. Los incendios en Novorossiysk no solo están quemando petróleo, están quemando la capacidad financiera de Rusia para continuar este conflicto. Están quemando las opciones de Putin. Y lo más importante, están quemando el futuro de Rusia. Si quieres ver más análisis de los devastadores ataques que Ucrania llevó a cabo contra Primorsk y Luga en la región del Báltico, consulta nuestro otro video sobre ese tema. El período de 3 días cuando Rusia sufrió múltiples ataques simultáneos en esas instalaciones revela cuán coordinadas y sofisticadas se habían vuelto las operaciones de Ucrania. Y si este video cambió tu perspectiva sobre cómo se está decidiendo realmente este conflicto, suscríbete ahora mismo para que los futuros videos lleguen a tu feed tan pronto